Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 184 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sergio. Cada día más morenito. Eso significa que estoy jugando a golf, así que muy contento. Estoy jugando mucho y bien. Pudimos jugar juntos la semana pasada. Ujú. Jugamos también con Jordi y con un suscriptor del programa, con Ángel, que le mandamos un saludo desde aquí. Fue divertido jugar en La Roca, campo en estupendas condiciones. Y nada, tú estás últimamente a tope. Jugando mucho, tío. La verdad que ahora puedo estos próximos meses jugar mucho y la verdad es que no me voy a quejar. Estoy en mi mejor momento de golf ahora mismo, sinceramente. A nivel de juego y a nivel de resultados. Estoy muy, muy contento. Pues nada, que dure. Y hoy lo que queremos hablar es de los hoyos que más se juegan, los pares 4, ¿no? Porque al final, por cómo están configurados los campos, más de la mitad de los hoyos que jugamos normalmente los golfistas en nuestra vida son pares 4. Pero el problema es que, claro, hablamos de pares 4 como un ente común, pero el concepto de par 4 es un concepto muy amplio, ¿no? No hay que mirarlos como un único tipo de hoyos, porque existen muchos tipos de pares 4, ¿no? Y cada uno exige una estrategia distinta. Y el problema es que muchas veces los amateurs perdemos golpes porque a veces intentamos resolverlos todos con una misma receta. Y eso es un error, ¿no? De hecho, normalmente los pares 4 son los hoyos que más cuestan en general al amateur medio, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando uno es un jugador con un handicap muy bajo, estadísticamente los pares 3 son los más complicados respecto al par, conseguir un resultado más cercano al par. Los principiantes, los que empiezan, donde más se pegan es con los pares 5 al principio, básicamente por un tema de distancia y por un tema de que les cuesta avanzar, hay muchas posibilidades de meterte en líos cuando intentas hacer de más y al final los pares 5 pues se enquistan, pero a la larga los pares 4 es donde se concentran los problemas y son los que al final deciden si una vuelta es buena o mala. Claro, uno se puede preguntar, ¿cuántos tipos de pares 4 existen? Bueno, pues a priori 3, ¿no? Pares 4 cortos, pares 4 medios y pares 4 largos, que normalmente son handicaps muy bajos de campo, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas más variables. Claro, tú al final, inicialmente, cuando mides un par 4, lo que comentabas, ¿no? Un par 4 corto, pues para alguien que pegue es aquel par 4 que puede llegar de uno, ¿no? Un par 4 largo, pues para un handicap medio alto, que normalmente también van asociados a los que pegan menos que los handicaps bajos, pues serían aquellos pares 4 en los que tú ya renuncias a llegar de 2 porque sabes que no llegas, ¿no? Y los pares 4 medios, pues son aquellos que pegando 2 buenos golpes tienes opciones de meterla en green si el golpe a green es bueno, ¿no? Pero la realidad es que, lo que tú decías, hay muchos más, ¿no? Ya no solo la longitud del par 4. Si es ancho, no es ancho. Si tiene doble. Lo que hay que tener en cuenta los bunkers. Hay bunkers en calle donde el palo que yo voy a usar en salida los pongo en juego. Normalmente están ahí por algo, ¿no? Ya lo hablamos en temas de diseños de campos. Luego hay pares 4 riesgo-recompensa, donde tienes el tiro arriesgado. Si te sale bien, muy bien. Si no te sale bien, puedes ir con una rayita bien fácil, ¿no? Los hay en subidas, los hay en bajadas. Y luego no nos olvidemos de los greens. Hay pares 4 que sí, con plataformas, con caídas, greens alargados, greens anchos, donde tienes que pegar un golpe a green y tienes que parar la bola. Y a lo mejor estamos hablando de un par 4 que no es muy largo, pero para la bola en green. Sí, sí. Al final hay muchos tipos de pares 4, porque al final un par 3 al final tienes que ir a green. Y el par 5, para un amateur principiante, lo que tú comentabas, ¿no? Estás empezando, tienes menos distancia, fallas mucho más, te metes en muchos más líos. Y por un handicap medio, el par 5, si pegas un mal golpe, aunque avanzas, pues bueno, de segundo golpe, en vez de cogerte un hierro 6, pues te coges una madera y si le pegas bien puedes recuperar lo que has hecho y puedes incluso hacer green en regulación. La semana pasada mismo, tú y yo salimos en un par 5 pegando un globo con el driver, básicamente. No sé si tú hiciste green en regulación, pero si no te quedaste a nada, yo hice green en regulación. Bueno, es más, no lo hice, pero me pasé, me fui ante green.
O sea, que ya no es solo un tema de distancia. Claro. Y como decía al principio, ¿no? Cogemos el concepto de par 4 como una cosa que siempre se juega igual y al final, ¿qué haces? Pues el driver y luego ya lo que quede. Ya buscar el palo que toque en función de la distancia que me queda. Algún jugador que ya pues tiene un poquito más de experiencia, ya se ha pegado más con los pares 4, dice, bueno, a lo mejor no siempre cogemos el driver en función de la distancia del hoyo, pero sigue con el mismo concepto de madera y luego ya lo que quede, sin analizar nada más, ¿no? Decidimos el palo desde el tee en función de la distancia del hoyo, cuando el jugador que sabe lo decide en función del segundo golpe que le va a quedar. Los problemas, los obstáculos, los riesgos que nos vamos a encontrar y también los palos que tenemos de referencia con los que nos sentimos más cómodos a la hora de atacar el green y en función también de cómo está el campo, cómo están los greens, si están receptivos o no, pues jugamos con unos palos o con otros, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un poquito los diferentes pares 4 que hemos introducido y evidentemente tenemos que empezar por el par 4 corto, ¿no? Que podríamos decir que son los pares 4 de hasta 320, 330 metros, que muchos amateurs lo ven como una oportunidad de birdie, ¿no? Es corto, pues driver y opción de par. Pues tampoco hacemos birdies cada día. Sí, pero aquí está el tema de que, bueno, que como es corto, le aprieto al driver y lo que hago es irme al rough, irme al bunker, slice, fuera límites, árboles, y luego pues a lo mejor tengo que hacer una recuperación y acabo con un bogey tonto por haber apretado un palo que no era necesario en este tipo de hoyo. Bogey o doble bogey, ¿no? Cuando a lo mejor sí que tenías opciones reales de hacer un par, si te lo hubieras tomado con calma y hubieras pensado, pero a lo mejor sales con un doble, ¿no? ¿Qué hacen los buenos jugadores? Pues analizan dónde está el peligro, ¿no? Se preguntan, ¿cuál es mi distancia favorita para atacar? ¿Con qué distancia estoy cómodo últimamente o he practicado más? Y en función de eso, pues deciden. ¿Tengo que salir con drive? Pues a lo mejor no. A lo mejor con un híbrido y me dejo 90 metros, por ejemplo, que me siento cómodo, pues seguramente eso sea mucho más recomendable que coger el drive a todo meter, quedarte a 30-40 metros, que tengas ahí un wedge que tengas que hacer medio swing y a lo mejor desde el rough, porque claro, el drive tienes muchísima más dispersión, con lo cual seguramente hayas fallado la calle y tienes ya un problema. Te pongo un ejemplo que además me ha pasado a mí y te lo pongo con datos. Campo de la Roca, hoyo 10, par 4, corto. Son 260 o 170 metros. Muy corto. Hay gente que llega a green de 1. Yo normalmente ahí cojo driver y luego pues me queda un wedge, ¿no? 50, 60, 70 metros en función de cómo le pegué al driver, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora pues lleva un tiempo que están arreglando los tees y está ligeramente adelantado. Y hay como 2.45 o 2.50. Pues no hace mucho pegué un driver y me quedé a 30 metros. Un golpe súper incómodo, pero es que tenía el green ahí. Pues por levantar la mirada pegué un socket, me fui al bunker que hay de green, del bunker no la saqué, me volé el green, bueno, salí con una raya. Y luego eso me dolió y analizando dije, ¿qué gano cogiendo un driver? ¿Quedarme a 25 o 30 metros con un golpe incómodo para mí, que no practico? Pues desde entonces cojo madera, me quedo a 70, 80, 90 metros en vez de como le dé a la madera, ¿vale? Porque a veces que no le doy bien, es así, somos amateurs. Y desde entonces, en ese hoyo, creo que he hecho un bogey y el resto he hecho pares. Sí, sí. Al final, los estudios de Strauss Gain, y esto lo hemos hablado muchas veces, te dicen, ¿no?, que acercarse al green es bueno, pero, siempre hay un pero, es bueno si el coste en dispersión no aumenta demasiado y hace que te metas en problemas. Porque el amateur suele sobrevalorar la ganancia de acercarse 30 metros, luego analizaremos cuántas décimas de golpe ganamos con eso, pero infravaloramos muchas veces el riesgo de acabar fuera de posición. Yo creo que en este hoyo jugaste una vez con una persona que se pasó el green por detrás, ¿no? Sí, 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 se fue fuera límites O por sea, detrás, sí. imaginaos, ese jugador sabe perfectamente la distancia que hace con el drive. ¿Por qué jugó el drive? Por esa ansiedad de decir, oye, voy a ver si puedo ir a por el eagle. Pero eso es como la lotería, es muy difícil que te toque, ¿no? Así que, bueno, pares 4 cortos. Pensad que
es una opción de par, incluso remotamente de birdie, pero no debería ser una opción de doble bogey, ¿no? Y muchas veces fallamos. Yo, de hecho, en mis estadísticas de pares 4, los que juego peor son justo estos, los pares 4 cortos. Vámonos a los pares 4 medios, Que son los más habituales. que son los más habituales, entre 330, 390 metros, más o menos, vamos a poner. 380. Yo creo que ya 380 ya es largo, ¿eh? Sí. No sé. Bueno, dejémoslo ahí, hasta 380. Claro, aquí hay muchos errores de gestión. El primero es piloto automático y lo mismo que antes, driver y lo que quede, ¿no? Pero claro, aquí el segundo golpe sí que es cierto que nos va a quedar más largo que en un par 4 corto. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a cuánto quiero dejar yo mi segundo golpe más o menos? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué obstáculos? ¿Cómo es el green? En función de donde esté la bandera, a lo mejor tengo que ir a un lado de la calle o a otro por estrategia y eso me hace entrar en juego un obstáculo u otro. Pues a lo mejor hay que jugarlo de manera diferente en función de dónde esté la bandera también, ¿no? Luego también temas de dispersión, si hay peligros o no hay peligros. ¿Qué dispersión tengo yo con el driver? ¿Soy jugador de slice, de hook o qué dispersión tengo con la madera? ¿Que puedes perder metros cogiendo la madera en vez del driver? Sí. ¿Que el leo te va a quedar un segundo golpe más largo? Sí. Pero si lo ves en una balanza, ¿qué es lo que gana? Claro, quizá pierdes 15 metros, pero ganas muchísimas probabilidades de jugar desde calle, ¿no? Que seguramente sea la opción más cómoda y la opción en la que tengas que inventar menos. Porque claro, ¿qué prefieres? ¿140 metros desde calle, golpe a green, o 110 desde los árboles? Yo me quedo con 140 desde la calle. Sí, sí. Ahora bien, yo también tengo que ser sincero. En un par 4 de 360 metros, yo normalmente tiro de driver. O sea, es que si no salgo de driver, ya estoy renunciando casi al 100% a coger green en regulación. Sí, pero claro, depende de lo que te encuentres, los peligros que te encuentres. Si la calle es estrecha justo en tu caída del drive, merece la pena. A lo mejor renunciando al green en regulación luego tienes un chip más sencillo y tienes más posibilidad de hacer el bogey, ¿no? Que no es un mal resultado, lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? O una salida muy tensa, como el hoyo 7 de Gaudí. Quiero decir que ahí puedes coger el driver, pero tienes que pasar por encima de los árboles. Yo no llego a coger la calle por ahí. Entonces no me queda otra que coger una madera que se voy más recto y me va a quedar un segundo golpe muy largo. Al final, la lectura es eso, es no ir con el piloto automático. Sí que es verdad que tenemos que coger el driver siempre que podamos, ¿eh? Y esto todo el mundo lo comenta, la gente que hace estadísticas lo dicen. O sea, tienes que verlo muy negro para no tener que coger el driver. Pero muchas veces cogemos el driver sin pensar y puede haber otras opciones. Y luego, vamos a los pares 4 largos de más de 380 metros, ya casi 400 metros, que aquí aparece muchas veces uno de los mayores errores psicológicos, que es que tengo que llegar a green de 2 sí o sí, ¿no? Es un par 4, tengo que ir de 2 a green. Entonces voy a ir a dar todo. No me voy a dejar nada, ¿no? Drive, evidentemente, y luego pues un hierro largo o un híbrido a todo lo que da. Pero seguramente el pensamiento que deberíamos tener es ¿cuál es mi mejor estrategia para hacer bogey en el mayor porcentaje de posibilidades, ¿no? Que sea como mucho el bogey el peor resultado, ¿no? Intentar que no caiga el doble. Siendo un par 4 largo en el que seguramente tengamos 2 puntos en función del handicap que tengamos, pero será uno de los handicaps bajos del campo, ¿no? Habitualmente los pares 4 largos son handicap 1 o handicap 2, así que ahí vas a tener punto seguro o incluso 2 puntos, depende del handicap que tengas. Yo, como los estoy jugando ahora y no me va mal, es driver en la salida. Raro es si no cojo driver en ese tipo de hoyos largos, pares 4, porque normalmente son anchos y la dispersión que tengo no es tanta como para no cogerlo. Y luego, es que depende si estoy en calle o si estoy en RAF. Si estoy en RAF, normalmente cojo un hierro, porque aunque la hora esté bastante bien, no voy a llegar de 2. Con lo cual, ¿para qué me la voy a jugar con una madera o con un híbrido a hacer más metros? Pues cojo a lo mejor un hierro 7 y luego a lo mejor me queda hierro 9, pitch, por ahí, ¿vale? Y si estoy en calle y ya a lo mejor te cojo un híbrido para que en el tercer golpe me quede un wedge, 70 metros, 80, por ahí. Es mi distancia cómoda. Si veo que con un híbrido madera me voy a quedar a 30 metros, no lo cojo. O sea, prefiero quedarme más, pero porque es una distancia que para mí es complicada.
prefiero quedarme un poco más lejos. No me va mal. Cuando intento apretar, y te puedo decir varios casos últimamente, de decir, ostras, es que pegándole muy bien, si el bot es favorable y rueda bien, puedo quedarme a entrada de green. Esos golpes normalmente la lío porque aprieto. Ya es que pegas un drive de 200, que es una media bastante habitual. Claro, todavía te quedan casi 200 desde el suelo, ya no estás en el tee, con el lay que tengas, con el stance que tengas, ¿no? La probabilidad de llegar es bajísima y habitualmente, como sabéis, todos los peligros están a entrada de green. Los bunkers, siempre hay ahí un embudo, con lo cual la opción de que la bola llegue rodando también es complicada. Al final, la estrategia inteligente es eso: driver o madera, driver en general, hierro cómodo a colocar y un aprochito. Buscar la media de 4,5 golpes, no buscar milagros. Son hoyos complicados, con lo cual salir de ahí con un bogey hay que estar contento. Y si tienes 2 puntos con un doble bogey, pero no ir más allá, ¿vale? No por el intentar apretar, pues haces un sapo, avanzas 40 metros o te metes en líos tremendos, porque no merece la pena. No merece la pena, acabas haciendo un 7 a lo tonto sin saber ni de dónde he venido, ¿no? Hablemos de los de riesgo-recompensa, que sé que te gustan. Pues quizás sean los peor jugados por los jugadores amateurs de handicap medio y handicap alto, porque bueno, aquí aparece todo sesgo psicológico que puede hacer divertido o que hace divertido al golf, ¿no? Ahí salen nuestras taras. Sí, claro, 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 claro. Claro, aquí tenemos dos tipos de rutas. La ruta agresiva, donde me la juego y o tengo opción de hacer birdie y soy el puto amo, o salgo con una raya. Y luego la ruta conservadora, donde seguramente no voy a oler el birdie, pero es el típico hoyo que siempre estaré entre el par y el bogey. Al final, ese hoyo, la persona que lo diseñó, lo que está haciendo es hacer una pregunta al jugador que va a jugar ese hoyo en ese momento, ¿no? ¿Cuánto riesgo quieres asumir en ese instante, no? Claro, el primer error del amateur, pensar solo en el premio y no analizar riesgos, aguas, etcétera, etcétera. Es decir, solo ve dónde tiene que caer la bola. Pero claro, si no le pego extremadamente bien, que es la mayoría de las veces, ¿dónde puede acabar mi bola? Ese análisis no se hace, con lo cual solo estoy viendo un posible resultado de a lo mejor de 5 o 7 resultados posibles que haya en función del golpe que yo dé, ¿no? Eso para empezar. Luego, a lo mejor, la siguiente pregunta, porque a veces me pasa también, ¿eh? ¿Qué quiero? ¿Arriesgar y conseguir el mejor resultado posible? ¿O asegurar el hoyo consiguiendo la media que suelo hacer en ese hoyo? Entonces, claro, ¿cómo hay que leer este tipo de hoyos? Para mí es complicado, ¿no? Porque es que es muy tentador ir a por ese premio. Pero quizá lo que habría que preguntarse es, ¿dónde está el desastre? ¿O dónde está el doble bogey, no? Porque, a ver, el peligro, seamos claros, a la mínimo que analizamos el hoyo, está muy localizado. Y después la pregunta que no tendríamos que hacer es, vale, yo me la quiero jugar. ¿Qué probabilidad de éxito tengo realmente? Porque, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo un par 4 doble izquierda, por decirte algo, ¿eh? Que puedo llegar a green, pero para llegar a green tengo que hacer un hook y yo no soy de hacer hooks, me la puedo jugar. Pero claro, si no me sale el hook o la bola me sale recta o ligeramente abierta, puedo acabar en calle, puedo acabar en un rough donde no hay nada que me lleve la bola a green, o voy a acabar en un barranco. Pues hombre, si es lo segundo, pues a lo mejor ahí no me la juego. Pero si es lo primero y el fallo no me genera una catástrofe, sino que puedo incluso hacer green en regulación, pues hombre, ahí a lo mejor sí que interesa mucho más asumir el riesgo, ¿no? Aquí también interviene como vengas en la vuelta, ¿no? Si vienes con ansiedad porque tienes que recuperar, seguramente sea mal negocio el ir al riesgo. Porque habitualmente cuando vas a hacer el golpe difícil, si no vienes relajado, si no vienes con confianza, vienes con esa ansiedad porque has perdido golpes por el camino y tienes que recuperar, seguramente en este tipo de hoyos lo mejor es la ruta conservadora que decías, ¿no?
vamos a evitar el doble bogey si podemos, ¿no? Y luego también, evidentemente, cuanto peor es el jugador, menos atractiva debe ser la línea agresiva. Porque tienes más dispersión, menos probabilidad de éxito, ¿no? La pregunta esta de ¿qué gano realmente? Pues seguramente ganes poco haciendo el mejor golpe posible. Así que los pares 4 de riesgo y recompensa aquí no preguntan quién pega más largo, preguntan quién entiende mejor sus posibilidades. Al final es una cuestión de probabilidad, ¿no? Evidentemente, si conoces el hoyo y lo has jugado varias veces, seguramente te des más cuenta también de que es un hoyo riesgo-recompensa, porque si no has analizado muy a fondo el campo y es la primera vez que lo juegas, igual ni te das cuenta, ¿no? Esto nos ha pasado muchas veces de que hemos jugado hoyos y luego hay un día que lo juegas diferente y dices, oye, pues mira, esta ruta yo no la pensaba nunca, por circunstancias he ido por aquí y luego resulta que se me ha hecho más fácil el hoyo, he conseguido mejor resultado, ¿no? Pues muchas veces pasa. Hablabas de doglegs. Este es un tipo de par 4 que es muy típico, ¿no? Aquí yo ya lo comenté en su día. Los doglegs que giran a la izquierda para mí, que soy un jugador que tiendo a abrir un poco la bola, son los que peor se me dan, no me gustan. Y seguramente aquí pues lo que tengo que hacer es ir a asegurar el tiro a calle, dejarme de inventos y además porque muchas veces hay doglegs que son tubo, que la salida es muy cerrada y solemos pecar de poca acción de manos, ¿no? Esto me pasó justo el otro día, el hoyo 7, que habitualmente nos acabamos yendo a los olivos porque no acabamos de soltar y apurar un poquito más hacia calle por ese miedo de que puedas irte al vértice de la curva, de quedarte sin espacio, sabiendo que yo, por ejemplo, no puedo ahorrarme 40 metros pasando por encima de los árboles, ¿no? Entonces Claro. tienes que intentar eso. Evitar el acabar sin línea, porque eso va a conllevar que pierdas casi un golpe seguro y ya tengas que luchar por el doble bogey, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido los dobles son hoyos muy particulares y que hay que saber jugarlos. Total, yo quizás soy lo contrario a ti, ¿no? Me gustan más los doglegs izquierda porque me es más fácil cerrar la bola que abrirla, que también las abro, ¿eh? Sí. Pero si lo busco, me sale más fácil cerrar. Bueno, al final el campo te suele ofrecer una ruta segura y una agresiva dentro de un dogleg, ¿no? Depende también de lo que tú pegues, pero la ruta segura sería ir haciendo la curva y la ruta agresiva es volar el dogleg. El amateur, a la mínima que puede, no voy a decir siempre, ¿eh? Pero a la mínima que puede, coger la agresiva. Evidentemente no creo yo que un amateur que tenga un log de cada 250 metros intente pasar por encima. Pero a la mínima que por distancia ve que lo puede hacer, yo creo que lo intenta. Porque es que eso jugando en el campo lo vemos. Vemos golpes que incluso nosotros, yo el primero, de decir, ostras, ¿por qué has hecho esto, no? ¿Por qué no has hecho esto otro que era mucho más seguro? Y seguramente el resultado hubiera sido mucho mejor. Porque además estos hoyos es que es muy fácil hacer resultado malo, ¿eh? Enseguida el doble acecha o el triple, ¿eh? Por no irnos más allá. Como no salgas bien, ostras, luego tienes mucho trabajo por hacer y tienes que mantener la cabeza muy fría y eso a veces cuesta. Se ven muchas bolas levantadas en los doglegs. Vayámonos a los pares 4 estrechos, porque también existen, es otro tipo de par 4, en el que aquí entra un pensamiento muy interesante. ¿Qué prima más? ¿Distancia o calle? ¿No? Vamos a suponer que no hay blancas, que hay estacas rojas. Vamos a por la distancia y si penalizamos, pues bueno, hemos avanzado un montón de metros o vamos a por la calle, ¿no? Los estudios de Mark Brody, del padre del concepto de golpes ganados, muestran que la distancia tiene muchísimo valor, pero también muestran que en situaciones de ras severo entre los árboles y con las penalizaciones destruyen ese valor, ¿no? A lo mejor pues por coger un drive y hacer 230 metros, 240 metros, puedes ganar pues a lo mejor medio golpe, pero es que tienes muchas posibilidades de irte a los árboles y de ahí pues perder prácticamente todo lo que has ganado, ¿no? O incluso si penalizas porque no encuentras la bola o ha estado injugable, pues ya has perdido un golpe entero, ¿no? Y ponte a analizar pares 4 estrechos que sean largos. Yo, pensando, no encuentro. Me refiero a que si no coges driver, estés renunciando al green en regulación. En absoluto. Yo no conozco ninguno. Ninguno. Ese hoyo puedes jugar una madera y a lo mejor luego te queda un golpe un poco más largo que tienes que jugar un hierro largo. O un híbrido. Pero puedes llegar a green. A lo que me refiero es que yo, para mí,
Pares 4 estrechos, yo ya de saque maderas. Pero de saque. Porque sé que voy recto ahí. Sacrifico driver siempre. Ahora, hace un año te cogía driver. Ya, Ahora no. sí, sí. Bueno, seguramente será la estrategia más clara. Evidentemente, aquí cada uno es un mundo. El que vaya recto con el driver y con confianza. Yo, por ejemplo, lo llevo 4 de Costa Dorada, que es estrecho y corto. Yo he jugado driver cuando me siento más confortable y cuando sé que a lo mejor con la madera voy a hacer menos distancia y tengo muchas posibilidades de irme hacia un lado igualmente, ¿no? Pero el apunte que comentas tiene todo el sentido. Al final, este hoyo se defiende por su estrechez, no por su distancia. Así que juegan con eso y a lo mejor con colocarte algún bunker justo delante del hoyo, para el que vaya largo, pues que se lo piense. Aquí lo que hay que intentar es que el fallo siga siendo jugable y no meterte en excesivos problemas que luego te comporten una recuperación en el que ya pierdes un golpe, básicamente, ¿no? Y hablando de golpes perdidos, claro, hemos hablado de que la distancia es importante, que las estadísticas demuestran que lo es, siempre que no nos pongamos en excesivo riesgo. Pero claro, ¿cuál es el coste relativo de cada like? Que a lo mejor es un pensamiento que deberíamos tenerlo de vez en cuando, ¿no? En el campo y pensar, oye, ¿cuánto gano y cuánto pierdo en función de la situación en la que me encuentro, ¿no? Para que os hagáis una idea, en approaches de más o menos 100 metros, y estoy hablando de datos acumulados, se cogen entre un 10 y un 15% menos de greens en regulación desde RAF que desde calle, que ya es importante, ¿no? Y cuando estamos en RAF perdemos como 2 décimas de golpe en un RAF ligero. Si el RAF ya es más espeso, en el que ya pues seguramente como máximo puedes coger un hierro 7, un hierro 8 para que la bola salga, pues ya estás perdiendo medio golpe, entre 0,3 y 0,5, que es más o menos lo mismo que pierdes cuando dejas la bola en calle y haces 30 metros menos, ¿no? Lo que hablábamos de la diferencia entre coger el drive y una madera, pues ¿qué diferencia en golpes hay? Pues más o menos unas 3 décimas de golpe. Que parece mucho, pero claro, si te vas a los árboles, ahí ya estás perdiendo entre 7 décimas y hasta un golpe, golpe y medio. Si luego tienes la mala suerte de que la recuperación que haces es mala, te rebota y la bola se queda injugable o incluso se va hacia atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, al final hay que ser consciente de todo esto. Vale, sí, evidentemente hay que hacer distancia, lo hablamos en su día, la importancia de hacer distancia, pero sin perder de vista que hay que ser consciente de que ciertos peligros van a revocar todo eso que ganes con la distancia, ¿no? El caer en un RAF espeso es más o menos la misma penalización que perder 30 metros cuando dejas la bola en calle con una madera, ¿no? Eso es importante. También un dato interesante es el que nos dice que un scratch aproximadamente tiene por vuelta unos 2 golpes de salida que terminan en problemas. ¿Vale? Problemas serios, ¿eh? O sea, en árboles, en algún bunker complicado. Mientras que un handicap 15 casi triplica. Está en 5,7 golpes de Bueno, salida que acaban, pues eso, con golpes de recuperación, con bolas cruzando estajas rojas, obstáculos. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí se pierden muchos golpes. pero luego también hay que ser consciente que el jugador Scratch tiene el handicap que tiene y el jugador handicap 15 tiene el handicap que tiene también por la distancia. Claro, Quiero decir, se meten en menos líos, pero a lo mejor también se meten en menos líos porque ese juego de Scratch pega más con su madera que tú con el driver. Con lo cual, claro. seguramente use también mucho menos el driver de lo que vas a usar tú. Sí, Con sí, lo cual sí. también es lógico que tenga menos dispersión, etc, etc, etc. Sí. Y luego también es importante tener claro que no todos los metros valen igual, porque la realidad es que el valor de un metro depende de desde dónde juegues el siguiente golpe. Pongo un ejemplo. Pasar de 220 metros a 250 con el drive puede ser muy valioso, ahí podemos ganar un tercio de golpe, pero pasar de 90 a 60 en un golpe de approach suele aportar mucho menos. ¿Qué hace eso? Pues coges un palo más, 2 palos más, pero al final no hay mucha diferencia. Es lo que decías tú, ¿no? Hay que sentirse confortable también con el golpe que vas a pegar y a veces merece la pena dejarte un poquito más de distancia a green, sabiendo que tienes un palo perfecto que haciendo un full swing pues vas a hacer más o menos la distancia que toca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero claro, en hoyos largos, pues no es lo mismo quedarte a 180 que a 150. Ahí sí que lo notas más en ese golpe a green. Eso es. Como veis, hay multitud de tipos de pares 4.
Al final miras la tarjeta y en 10 hoyos, normalmente 9, 10 hoyos, pone el numerito par 4, pero no todos son iguales y no todos hay que jugarlos igual. Contadnos en redes si vosotros tenéis estrategias predefinidas en función del tipo de par 4 que estáis jugando. ¿Analizáis o vais a piñón fijo y más o menos los jugáis todos igual? ¿Y qué resultados conseguís con eso? Os recordamos que tenemos nuestras redes, estamos en X y en Instagram, en Malos Golfistas, y tenemos también el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com. Este fin de semana el circuito Galaxy se juega en Gaudí Golf, en un torneo que es valedero para la competición por equipos, la Galaxy Golf League. Un campo muy entretenido que hace tiempo que no se juega en el circuito Galaxy. Pues si no os habéis apuntado, rápidamente, galaxygolf.net, ahí estaremos jugando. Y dentro de 2 semanas, a final de junio, se juega también en Tarragona, en Infinitum Lakes. Un torneo que se ha añadido, que no estaba en el calendario, así que si queréis jugar, pues ya sabéis, galaxygolf.net. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.